Muy bien, pues buenos días. Yo traigo una muy breve reflexión. Algunos en parte quizás me han escuchado por las redes, yo voy a ampliarla un poquito más, ¿vale? No vais a escuchar exactamente lo mismo. Pero sí me gustaría pues reflexionar acerca del coronavirus, la pandemia que estamos viviendo, acerca de la Navidad y acerca de la esperanza, ¿no? Todos sabemos que 2020 va a pasar a la historia como uno de los peores años de la historia de la humanidad. De hecho, me pareció muy curioso que la prestigiosa revista Times ha catalogado el año 2020 como el peor año de todos los tiempos. Me sorprendió, porque es cierto que a nivel mundial, a lo largo de la historia, hemos vivido peores años, pero nunca antes la gran mayoría de la población mundial había experimentado de manera simultánea un tiempo como este. Más de 78 millones de personas han contraído el coronavirus. Se nos escapa la cifra. Más de 1.800.000 personas han fallecido por este virus. Son cifras que se nos escapan, pero no son solamente cifras, porque detrás de cada una de estas cifras hay familias y hay familias rotas. Estos son más muertos de los que ha habido en muchísimas guerras. Familias que no han podido despedirse de algunos de sus seres queridos en los últimos momentos de su vida. Si lo pensamos bien, vemos que este microscópico virus ha zarandeado el mundo y nos ha recordado la fragilidad de la vida, la debilidad de los seres humanos y, por otro lado, el poder de la muerte, ¿no? Y en estas circunstancias, pues todo el mundo está deseando que llegue el 1 de enero para que algo cambie, aunque sea el almanaque, ¿no? Aunque sea el calendario, pero necesitamos que algo cambie. Tenemos la esperanza de que el próximo año sea mejor. ¿Por qué? Porque ya están hablando de las vacunas. De hecho, hoy justamente en España se están poniendo vacunas. Todos deseamos recuperar esa antigua normalidad, ¿verdad? Para vivir sin restricciones, sin miedo, con auténtica libertad, entre comillas. Y no sé si lo veis, pero hay un gran paralelismo entre esta pandemia de coronavirus y la verdadera historia de la Navidad. Todo el mundo conoce, y más en esta fecha, esa parte de la historia de la Navidad que se habla del pesebre de Belén, de José, de María, del niño, los animales en el pesebre, los ángeles, la estrella. Esa parte de la historia todo el mundo la conoce. Pero la verdadera historia de la Navidad no comienza ahí. Comenzó muchísimo tiempo atrás, cuando Dios creó el universo. Si nosotros vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, podemos ver cómo Dios crea el universo. Y dice Génesis 1:31 que todo lo que Él hizo, ¿cómo era? Era bueno en gran manera. De hecho, era perfecto. Y esto incluía la creación de la humanidad. Adán y Eva eran buenos en gran manera. Los primeros seres humanos creados por Dios disfrutaban de lo que hoy nosotros tanto anhelamos. Ellos disfrutaban de auténtica libertad. Ellos disfrutaban de paz, disfrutaban de justicia. Tenían alegría, ausencia de miedo, de temor, de dolor. Ellos disfrutaban de una plena relación de confianza con Dios, pero también con el prójimo. Esa era la auténtica normalidad de la creación. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el virus del pecado entró en el mundo. De hecho, solo 2 capítulos después, en Génesis 3, podemos ver cómo Adán y Eva deciden dar la espalda a Dios, deciden rebelarse contra Él y desobedecer. Y en ese momento, ellos y toda la humanidad, porque ellos eran representantes de toda la humanidad, quedaron catapultados en el pecado. El virus del pecado se extendió hacia todo lo creado y las consecuencias fueron devastadoras. Porque para el final del capítulo 3 podemos ver que toda la raza humana, todos los animales, toda la creación ha quedado bajo maldición. El virus del pecado domina y sus consecuencias son fatales. A diferencia del coronavirus, que tiene una letalidad promedio en el mundo inferior al 3%, el virus del pecado tiene una letalidad del 100%. La palabra de Dios enseña en Romanos 3:23 que todos, absolutamente todos sin excepción,
estamos bajo pecado. Hemos contraído el virus del pecado. Somos pecadores. Y Romanos 6:23 habla de la letalidad de ese pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla de la muerte como consecuencia del pecado, no se refiere solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, a la separación eterna de Dios y de nuestro Salvador. Así que las consecuencias de este virus llamado pecado son infinitamente más graves que las consecuencias del coronavirus. Porque el coronavirus tiene consecuencias físicas para nuestra salud y son terribles, pero el virus del pecado tiene consecuencias físicas, pero también espirituales y eternas. Y yo no quiero frivolizar sobre la gravedad del coronavirus, pero también quiero que veamos la gravedad del pecado en perspectiva, porque a menudo olvidamos esto. La muerte física, la muerte espiritual, la injusticia, el mal, la guerra, los abusos de poder, los egoísmos, las relaciones rotas, los miedos, las angustias. Todo esto que experimentamos cada día es consecuencia del pecado, es consecuencia de este virus. Y durante miles de años el ser humano ha tratado de buscar una solución a estos problemas, una vacuna 100% efectiva, pero no la ha encontrado. Durante miles de años el ser humano ha buscado la solución y a veces ha tenido la falsa esperanza de que la ha encontrado en determinadas acciones políticas o en determinados partidos políticos, y muchas veces nos convertimos en voceros de este tipo de soluciones que en realidad son falsas esperanzas. Porque después de cientos de años todas estas cosas han demostrado ser un simple paliativo que disimula de alguna manera, suaviza o encubre los efectos del pecado, pero que no soluciona de raíz. La historia de la humanidad ha demostrado que este problema nos supera. Y la solución o la vacuna a este virus llamado pecado no está en nosotros. Nuestros esfuerzos son comparables a aquel que pone una tirita o un parche a un enfermo de cáncer. No solucionan el problema. Y lo que este mundo necesita es un buen cirujano que sea valiente para decirnos la verdad, aunque nos duela, que estamos enfermos, que necesitamos ayuda urgente y que además tenga la capacidad de hacer una cirugía precisa en nuestros corazones para erradicar de raíz el problema del pecado. Y precisamente la Navidad es un motivo de celebración, porque lo que estamos conmemorando es que aquel niño que nació en Belén es ese cirujano espiritual que el mundo necesitaba. Él trajo la vacuna contra el virus del pecado. Él mismo es la vacuna. Él es la solución real y 100% efectiva al problema del pecado. Y si las noticias de la vacuna contra el coronavirus están suponiendo un motivo de esperanza para el mundo, ¿cuánto más motivo de esperanza debería ser haber encontrado la solución definitiva y real al problema del pecado? Imaginaos, ¿no? Hoy que están poniendo vacunas, imaginaos que hoy mismo confirmaran que se ha descubierto una nueva vacuna, otra más, pero que esta es 100% efectiva y además da una inmunidad de por vida, no solo por unos meses, y además es accesible a todo el mundo, no solo a los países más desarrollados, no solo a los más ricos, sino a todo el mundo, en menos de 48 horas, y además 100% gratuita. ¿No cambiaría eso nuestra forma de ver el futuro, nuestra forma de ver la vida? ¿No traería eso ahora mismo esperanza de verdad? Pues eso fue lo que sucedió hace 2000 años con el nacimiento de Jesús. Su venida al mundo traía un mensaje mucho más esperanzador que este, la solución definitiva al mayor problema del hombre. Por eso el Evangelio de Lucas dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo. Por eso hoy tenemos un motivo para celebrar la Navidad. Jesucristo no solamente vino para nacer y que nosotros pongamos un pesebre y un bebé bonito. Él vino para vivir una vida perfecta, sin pecado. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve que Jesús viviera una vida perfecta? ¿De qué me sirve a mí que Él llevara una vida sin pecado? ¿Cómo me ayuda eso a mí?
En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo, por nosotros, los pecadores, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que sucede en este versículo, lo que este versículo nos enseña, es que Jesús estuvo dispuesto a hacer un intercambio. En la cruz del Calvario, Él estaba tomando nuestro lugar, el lugar de los pecadores. La muerte y las consecuencias del virus del pecado fueron tomados y cargados por Jesús. Él asumió nuestra condena. Él cargó con nuestra maldad. Y no hay mayor amor que ese. Jesús dijo que no había mayor amor que dar su vida por los amigos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, estando condenados a la muerte por este virus, Cristo murió por nosotros. Pero no solo esto, no solo Él decidió morir por nosotros, sino que Él decidió poner su vida perfecta a nuestra cuenta. Cristo no solo pagó el castigo que nosotros merecíamos, sino que nos dio también, de pura gracia, sin merecerlo, las bendiciones que no merecíamos. La reconciliación con Dios, la libertad del poder del pecado, el acceso constante a la presencia de Dios en cualquier lugar, su misericordia, su paciencia, su perdón, la vida eterna, la victoria final sobre el poder de la muerte. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no solo murió, sino que resucitó al tercer día. Y de esa manera demostró su poder y su victoria sobre la muerte. El virus del pecado no pudo retenerle, no pudo con él. Y en su victoria, la palabra de Dios promete que todos los que en Él crean y en su mensaje de todo corazón obtendrán juntamente con Él la victoria. Este es el mensaje de la Navidad. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Él murió para que tú y yo vivamos. Y por supuesto, la Navidad, cuando uno entiende esto, debe ser el mayor motivo de esperanza para el hombre. Porque su salvación es 100% efectiva. No se trata del 90%, no se trata del 95%, 100% efectiva y 100% segura. Y además su salvación es gratuita para nosotros, para todos nosotros, para el mundo. No solo para los ricos, no para los inteligentes, no para los de la alta clase social. La salvación es gratuita y es ofrecida para todos. Porque Él, Jesucristo, ya pagó un precio muy alto. Él pagó con su propia sangre. Con razón, el ángel del Señor que se apareció a los pastores, y cuando ellos lo vieron empezaron a temer y asustarse, Él les dijo: no temáis. No temáis, la Navidad no es momento para temer. La Navidad no es momento para llorar. La Navidad es momento para celebrar. De hecho, Él dijo: os traigo noticias de gran, ¿qué? Gozo. Hace unos días, una mujer creyente que no celebra la Navidad me preguntaba: pero bueno, ¿y por qué celebráis la Navidad? ¿Dónde está la palabra Navidad en la Biblia? La palabra Navidad no está en la Biblia. De hecho, yo le dije: la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. Son conceptos, son palabras, mejor dicho, que se acuñaron posteriormente. Pero lo que engloban sí es un concepto bíblico. La palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento, nada más. Y el nacimiento de Jesús sí está en la Biblia. Y el nacimiento de Jesús fue celebrado por los pastores.
Y el nacimiento de Jesús fue celebrado por los ángeles. En Lucas 2 dice que cuando el ángel se apareció a los pastores, poco después, una gran huésped de ángeles apareció y todos alababan al Señor. Los sabios de Oriente celebraron la Navidad, alabaron al Señor. Si los pastores, si los ángeles de Dios, si los hombres sabios lo hicieron, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Si no hay mayor motivo de gozo que este. Quienes abrazamos a Jesús por la fe, vamos a poder disfrutar de aquella antigua normalidad del Edén. Esto es una pasada. Si nosotros anhelamos la normalidad que había antes del coronavirus, imaginaos disfrutar de la normalidad del Edén, donde ni siquiera existían los virus, donde no había sufrimiento, donde no había mal. Pues eso es lo que nos garantiza Jesucristo, volver a la normalidad del Edén, volver a disfrutar de la presencia de Dios con gozo, con alegría, sin relaciones rotas con el prójimo, sin miedos, sin temores. Eso es lo que hemos tenido en la Navidad. Por eso Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí estamos tú y yo, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea por siempre y para siempre. Y que nunca nadie nos quite la alegría, el gozo y la oportunidad de celebrar y de exaltar a Cristo. En Navidad, por supuesto, pero cada día de nuestras vidas, porque Él lo merece. ¡Feliz Navidad!